Hace referencia a la importancia del apoyo a esta moción, puesto que la aprobación de la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de las pensiones de la Seguridad Social, supone un ataque durísimo al poder adquisitivo de los pensionistas, entre un 14 y un 26% durante los próximos 15 años. La regularización de las pensiones, limitada para 2014 a un 0,25%, va a suponer una pérdida en este año de poder adquisitivo de un 1,25%, si tenemos en cuenta las previsiones del Gobierno, que estima que la inflación estará en torno al 1,5%. Recordemos que el 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al salario mínimo, en torno a los 645 euros, al salario mínimo interprofesional. Con lo que en estos momentos de crisis económica supone una merma durísima a la calidad de vida de la mayoría de los hogares. Si tenemos en cuenta que el 4,6 millones de los hogares de España tienen como fuente principal de ingresos una pensión. Así las cosas, no cabe duda que la consecuencia directa va a ser conducir a la pobreza a amplias capas de amplias capas de la población, a esas grandes mayorías sociales que no pueden permitirse el tener un plan de pensiones privado. El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner fin a las injusticias políticas de austeridad, como vía para la salida de la crisis de manera democrática y sostenible, tanto económica como socialmente. El realizar este tipo de reformas al margen del Pacto de Toledo es desmontar de un plumazo el diálogo social de este país. Encima, cuando estamos hablando de un dinero que nace del bolsillo de los trabajadores. Y este Gobierno, de nuevo, se vuelve a quedar solito otra vez. Ha dejado de lado a las centrales sindicales, ha dejado de lado a la Confederación de Empresarios, a las organizaciones que representan a los pensionistas y al resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario. Esta legislatura pasará a la historia del Partido Popular como la legislatura del aislamiento social, totalmente alejado de la realidad y pareciendo que viven en otro país, que no viven en el mismo país que el resto de la ciudadanía. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adeje somete a votación la siguiente moción para ser aprobada. Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de las pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a que la ratifique. Instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique, Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y en este marco ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia les corresponde. Y tercer punto, acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación y al Ministerio del Empleo y Seguridad Social. Yo ya les adelanto, es decir, no nos va a valer esto de que la deuda heredada y que ustedes no conocían, puesto que ya se ha demostrado que gran parte de esa deuda correspondía a las comunidades autónomas donde ustedes gobernaban. Entonces, y tampoco nos va a valer el que ustedes ya las congelaron en el 2011, y nos adelantamos a todo esto porque eso fue una medida coyuntural en un momento difícil. También hay que decir que esto no es lo mismo, esto es un cambio estructural importante en el cálculo que afectará al incremento de las pensiones durante muchos años y que debía haberse tratado en el Pacto de Toledo. Nosotros entendemos que se pueda llegar a un tema como este, entendemos que el tema de las pensiones es difícil, entendemos que cada vez tenemos menos cotizantes en la Seguridad Social y entendemos que la población pues tiene una esperanza de vida mucho más larga. Pero también entendemos que tenemos una herramienta potente, donde estamos todos representados, que es el Pacto de Toledo, y creemos que este tipo de medidas no se puede hacer al margen del Pacto de Toledo. Hay muchísimos catedráticos del trabajo, ahora que están con las universidades, pues la Universidad Autónoma de Madrid, y muchísimos expertos que dicen que esta reforma de las pensiones se ha hecho, es decir, los expertos, el Gobierno había dicho dónde había que ir, y los expertos lo que han hecho es ir. Hay muchísimos expertos que lo que
lo que dicen que no debemos ir al gasto de las pensiones, que lo que debemos ir a incrementar los ingresos, que es aumentar los cotizantes. Tenemos 6 millones de parados en este país y creemos nosotros también como Grupo Socialista que a lo que hay que ir es a los ingresos. Es decir, tenemos que combatir el fraude fiscal y tenemos que ir a aumentar los pensionistas, que en este momento con el desempleo que tenemos, pues están las cosas como están. Y también creemos desde el Grupo Socialista que la reducción del valor de las pensiones allana el camino a los fondos de pensiones privados, que es una de las cuestiones que se esconden detrás de esta reforma. Por todo ello, solicitamos el apoyo a la moción que presentamos. Sí, con su permiso, señor alcalde. Estimado Andrés, ya usted se olía lo que le voy a decir ahora. Quiero dejar bien claro que el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, asegura las pensiones de hoy y de mañana. Eso que quede bien claro. El Gobierno Nacional ha aprobado medidas históricas para garantizar la sostenibilidad de todas las pensiones, devolviendo el poder adquisitivo a los pensionistas. La mayoría de las pensiones se han actualizado este año un 2%. La cotización de precios permite a los pensionistas recuperar poder adquisitivo que perdieron con el Gobierno socialista. Ha blindado por ley la subida de las pensiones. Con la reforma de las pensiones nunca bajarán y no se volverá a hablar de quiebra del sistema. Subirán un mínimo de un 0,25%. El objetivo de la reforma es evitar que las pensiones vuelvan a congelarse como ocurrió con el Gobierno socialista. Usted se reía antes, yo se lo digo ahora en serio. Ha frenado la destrucción de empleo. Las reformas del Gobierno han frenado la destrucción de empleo y han preparado nuestra economía para crear empleo y recuperar cotizantes. La recuperación que ha impulsado el Gobierno permitirá una subida de los recursos de 2014 para las pensiones de un 5% hasta 131.000 millones aproximadamente. Ha separado las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social. Esta medida pionera es clave para que la Seguridad Social no pague lo que no corresponde y así fortalecer los ingresos. Se trata de un hito histórico como lo fue la creación del Fondo de Reserva. El Gobierno Nacional actualmente trabaja para garantizar un sistema equitativo, justo y solidario. La clave de nuestro factor de sostenibilidad es garantizar a contribuciones iguales, prestaciones similares. El objetivo de una nueva fórmula es armar un sistema público de pensiones capaz de hacer frente a los retos económicos de cada momento. El Gobierno Nacional trabaja para evitar la discriminación por edad y los abusos. Está impulsando medidas para desincentivar los despidos colectivos a mayores de 50 años. Favorece el envejecimiento activo de forma justa, la transición entre la vida activa y la jubilación y lucha contra la discriminación por edad. También el Gobierno de la Nación protege las pensiones de los parados de mayores de 55 años. Los parados de mayores de 55 años terminan su subsidio, podrán acceder inmediatamente a la pensión anticipada en cuanto cumplan la edad. Se trata de garantizar que no se produzcan periodos de desprotección. Miren ustedes, vamos a ser serios y coherentes con este asunto. Les recuerdo que los mismos que congelaron las pensiones por primera vez en la historia rechazan ahora las medidas para sostener el sistema. Desequilibrio del sistema, el 80% de los cotizantes que se perdieron fue en la época del Gobierno socialista, casi 2,5 millones de cotizantes menos. Dejó el sistema de pensiones al borde de la quiebra, congeló las pensiones y subió la edad de jubilación sin consenso. Su propuesta ahora es agotar el fondo de reserva y esperar de brazos cruzados para poder pagar las pensiones de futuro. Señor alcalde, señores concejales, vamos a llamar las cosas por su nombre. Por lo tanto, manifestamos hoy aquí, en esta sala de pleno, que el PSOE ha sido el único que ha congelado las pensiones. Claro, sí, congeló las pensiones, dejó de ingresar 15.000 millones en los fondos de reserva y subió la edad de jubilación y sin consenso, como antes dije. Miren ustedes, las políticas del PSOE no pueden sostener las pensiones porque crean más paro y más estancamiento.
Con el Partido Popular las pensiones han vuelto a ser la gran prioridad. El Gobierno ha tenido el coraje que no tuvo el PSOE para presentar la reforma necesaria para garantizar todas las pensiones. La reforma del Gobierno blinda la subida de las pensiones, subirán un mínimo de un 0,25 y nunca más se volverán a hablar de la quiebra del sistema. El PSOE nos metió en la crisis y ahora da la espalda a la recuperación. La recuperación que ha impulsado el Gobierno permitirá una subida de los recursos del 2014 para las pensiones del 5%, más de 127.000 millones aproximadamente. El PSOE, en lugar de corresponsabilizarse para continuar en esta senda, bloquea el diálogo y el acuerdo por una reforma clave para España. Muchas gracias, señor alcalde. He analizado, he estudiado la Ley 23 de 2013 y le puedo asegurar que es compleja. Y si ya entramos en el artículo 48 de revalorización con la expresión matemática para calcular dicha revalorización, le puedo asegurar que no está al alcance de cualquiera. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esa confrontación? Desde el año 97, el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social concreta la regulación periódica de las pensiones mandatada en el artículo 50 de la propia Constitución española, que es la actualización de acuerdo con el índice de precios del consumo. Ahí es donde radica la discusión y el problema. El índice de revalorización que vendría a sustituir a partir del 1 de enero de este año es el índice de referencia que se aplicaba desde el año 97. Es decir, el índice de revalorización de las pensiones tiene como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, garantizando además de la suficiencia de la misma, tal y como garantizando, además de la suficiencia, quiere decir, de la misma, tal y como se exige en el artículo 50 de la Constitución. Los retos a los que se vienen enfrentando los sistemas de pensiones, un poco repaso de los países de la Unión Europea, se basan en sistemas de reparto, que tiene evidentemente una clara y una especial influencia en la tasa de dependencia. Es decir, el número de personas que están percibiendo pensiones por cada persona, por cada persona ocupada. Creo que esta debió ser, sin duda alguna, una de las propuestas de cara a mejorar, en todo caso, y para garantizar este sistema, necesariamente tenía que partir del consenso. No hay otra fórmula. Está claro que la situación es diferente, estamos en una coyuntura complicadísima, menores cotizantes, como ya se ha planteado aquí, la evolución en la esperanza de vida, no tiene nada que ver hace 15, 20 años con la esperanza de vida actual, etcétera, etcétera, pero sí a través de ese diálogo. Por eso le decía que en mi intervención iba a empezar por el final, que es una reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo y por lo tanto alejada del consenso necesario para una reforma del contenido social como tiene esta. Por lo tanto también nuestro voto es sí a la moción planteada desde el Grupo Municipal Socialista.